Hola a todos, el día de hoy queremos hablarles acerca de una teoría que consideramos fundamental para entender la personalidad. Como dice Erich Fromm, la personalidad no es algo dado, sino algo que se construye a través de la relación activa en el mundo. Esta teoría nos ayuda a comprender cómo podemos desarrollarnos de manera auténtica y significativa. Gabriel, un artista autodidacta de 31 años, creció en un ambiente familiar muy tradicional y estricto. Desde niño mostró interés por el arte, pero sus pasiones eran vistas como simples pasatiempos sin futuro. Esto refleja lo que Fromm señala como la sociedad puede imponer normas que reprimen la expresión auténtica del individuo. Durante su adolescencia, Gabriel vivió una doble vida. Cumplía con las expectativas familiares, pero por dentro buscaba su propia voz creativa. A los 18 años, Gabriel eligió estudiar Derecho, influenciado por la presión familiar, no por una decisión propia. Fromm explica que la obediencia pasiva a las normas sociales puede llevar a la alienación y a la pérdida del yo auténtico. Gabriel abandonó la carrera porque sentía ansiedad y desconexión y luego buscó su independencia y creatividad en Caracas, lo que le permitió reconectar con su esencia. Actualmente, Gabriel vive una vida que Fromm llamaría de orientación productiva, es decir, una forma de vivir donde el individuo desarrolla su potencial humano esencial a través del amor, la razón y el trabajo creativo. Organiza talleres y proyectos artísticos que reflejan esta conexión auténtica con el mundo y con los demás. Sobre el amor, Fromm dice que amar es un acto de voluntad, una decisión consciente de cuidar, respetar y conocer al otro. Gabriel vive una relación basada en estos principios y también demuestra amor maduro en su trabajo con jóvenes en riesgo. En cuanto a la creatividad, Fromm afirma que la creatividad es la expresión más pura del ser humano productivo que crea desde sí mismo y no depende desde patrones impuestos. Gabriel lo demuestra con su proyecto, La Voz Propia, y la restauración de los instrumentos. Finalmente, sobre el trabajo significativo, Fromm sostiene que el trabajo debe ser una actividad creativa que permita al individuo transformar el mundo y realizarse a sí mismo. Gabriel ha encontrado en su labor artística y comunitaria una forma de vivir con sentido y libertad. Continuando con el caso de Gabriel muestra orientaciones no productivas como autoritarismo, conformismo o destructividad. En la historia de Gabriel podemos ver claramente que durante su juventud tuvo actitudes que Fromm llama orientaciones no productivas. Estas incluyen el autoritarismo, que es cuando alguien se somete a una autoridad para así evitar tomar decisiones. El conformismo, que es cuando alguien se adapta sin cuestionar para poder encajar. Y la destructividad, que es cuando la persona reacciona con agresividad o rechazo hacia lo que no puede controlar. Estas formas de relacionarse con el mundo surgen, según Fromm, 1949, porque la persona siente miedo a la libertad y también se desconecta de su verdadero yo. Autoritarismo. En la vida de Gabriel, el autoritarismo se ve cuando él empieza a estudiar derecho porque su padre se lo impone, insistiendo en que es una carrera segura y respetable. Aunque Gabriel no quería esa carrera, acepta para poder evitar problemas y porque su padre representa una figura de autoridad que le da una sensación de seguridad. Así, Gabriel deja de decidir por sí mismo y se somete a la voluntad de su padre. Fromm, 1941, explica que el autoritarismo es justamente esto: buscar refugio en una autoridad externa para no tener que enfrentar la angustia de decidir por uno mismo. Luego está el conformismo, que Gabriel también muestra conformismo cuando acepta estudiar derecho sin cuestionar, renunciando a su deseo de ser artista. Se adapta a lo que su familia espera de él, sacrificando su propia identidad para sentirse aceptado y evitar conflicto. Según Fromm, el conformismo es cuando la persona actúa siguiendo las reglas del entorno sin pensar críticamente, perdiendo su autenticidad para no sentir la ansiedad que genera la libertad.
Luego está la destructividad que aparece en Gabriel cuando, frustrado por sus bloqueos creativos, reacciona atacando verbalmente a la escuela y a sus antiguos profesores. No es una crítica racional, sino una reacción emocional frente a lo que no puede controlar. Fromm dice que la destructividad nace de la impotencia cuando alguien no puede expresarse creativamente, puede volcar su energía en destruir lo que percibe como amenaza para lo que sería su estabilidad interna. ¿Cómo afecta estas orientaciones la felicidad y la realización personal de Gabriel? Estas actitudes reproductivas provocaron en él varias dificultades, como es la crisis de identidad, la sensación de vacío, ansiedad, episodios depresivos y una desconexión con su creatividad. Según Fromm, 1949 señala que estas orientaciones impiden que la persona se desarrolle plenamente. Por ejemplo, el autoritarismo lleva a la sumisión, el conformismo a vivir para otros y la destructividad a la negación de uno mismo. En todos los casos, la persona pierde contacto con su esencia y por ende no puede experimentar una felicidad verdadera. Por otro lado, cuando Gabriel se inclina a la orientación productiva, que empieza a seguir su impulso creativo, se aleja de esas actitudes, comienza a experimentar cambios positivos en él, como es sentirse más satisfecho, encontrar un propósito, tener relaciones mucho más genuinas, logra mayor estabilidad emocional y siente felicidad al ser útil a otros. Entonces, además de ello, recupera lo que sería su creatividad y su sentido de vida. Según Fromm, 1949 explica que la realización personal es como un renacer, reconectarse con la esencia propia. Gabriel florece cuando vuelve a su impulso creador y lo usa para contribuir al bienestar de otros, encontrando así un camino auténtico y pleno. El individuo utiliza mecanismos de escape para lidiar con la sensación de libertad. Pues sí, en la biografía de Gabriel se identifican los 3 mecanismos de escape que Fromm describe en El miedo a la libertad, en 1941. El autoritarismo, conformismo y destructividad. Todos se presentan como respuesta frente a la angustia que le produce asumir su libertad de forma plena, como Fromm lo enunció en 1941. En la biografía se evidencia el autoritarismo cuando terminó el bachillerato, que Gabriel elige estudiar Derecho influenciado por la postura impositiva de su padre. Aunque no se identifica totalmente con esa carrera, asume esa decisión como una forma de ceder su autonomía a una figura que le provee dirección. Esta obediencia lo protege del vértigo de decidir por sí mismo, evitando enfrentar la incertidumbre de construir su propio camino. En la teoría, en este sentido, Fromm, en 1941, sostiene que el autoritarismo surge cuando el sujeto experimenta la libertad como un peso insoportable y busca refugio en un poder externo al que puede someterse. En cuanto al conformismo, esa misma decisión también expresa una adaptación pasiva a las expectativas familiares. Gabriel adopta un modelo profesional socialmente valorado para evitar el conflicto y ser aceptado. Así, al ajustarse al ideal familiar, renuncia momentáneamente a su autenticidad para no quedar solo frente a su libertad. En la teoría, relacionado a ello, Fromm plantea que el conformismo surge cuando la libertad amenaza con dejar al sujeto aislado, de manera que, en lugar de arriesgarse a ser él mismo, se diluye en lo que el entorno espera de él, como lo enuncia Fromm en 1941. La destructividad en la biografía, cuando Gabriel intenta afirmarse y sentir su libertad desde lo creativo, pero se encuentra bloqueado, reacciona con hostilidad hacia el sistema educativo y sus figuras de autoridad. En la teoría, según Fromm en 1941, la destructividad aparece cuando el individuo no puede ejercer su libertad de manera constructiva y siente que no tiene control sobre su experiencia. ¿Se refugia en el autoritarismo, destructividad o conformismo automático? Pues sí, Gabriel se refugia en los mecanismos de escape ante la libertad, particularmente durante su juventud, cuando la posibilidad de autodeterminarse le generaba ansiedad y desorientación. Lo hace porque, como plantea Fromm en 1941, la libertad no siempre se experimenta como un bien deseado. Cuando ello aún no está consolidado, puede vivirse como una carga insoportable. Ante esta amenaza, el individuo tiende a escapar de la libertad, refugiándose en conductas que le ofrecen protección, estructura, pertenencia o alivio momentáneo, aun a costa de su autonomía, como lo enunció Fromm en 1941. En otras palabras, Fromm
Explica que la libertad puede transformarse en una carga o un peso que la persona no puede soportar, por lo que trata de escapar de ella a través de diversas formas de evasión o dependencia. En este sentido, la sumisión de Gabriel a figuras autoritarias, su adaptación pasiva al entorno y su agresividad ante lo incontrolable no son simples errores, sino intentos de protegerse ante un vacío de sentido. Estos mecanismos de escape afectan negativamente su capacidad para vivir una vida plena y significativa. Sí, los mecanismos de escape afectaron negativamente la capacidad de Gabriel para vivir de forma plena y significativa, especialmente durante su juventud. En la biografía, al reaccionar con hostilidad frente a sus bloqueos creativos, deterioró sus vínculos con el entorno académico. Asimismo, cuando eligió estudiar Derecho siguiendo las expectativas familiares, se desconectó de su vocación artística, lo que generó un sentimiento profundo de vacío e inestabilidad emocional. Además, en ese periodo, no solo reprimió su identidad creativa, sino que también experimentó ansiedad y tristeza extrema al vivir según un camino que no sentía como propio. Así, esta etapa de su vida estuvo marcada por decisiones guiadas más por la sensación de incapacidad y por el miedo a equivocarse que por el deseo de construirse auténticamente. En este sentido, dichos mecanismos, como señala Fromm en 1941, ofrecen una ilusión de seguridad, pero empobrecen el yo, ya que el individuo actúa desde el miedo, no desde la autenticidad. ¿Cómo maneja el individuo la sensación de libertad y responsabilidad? En la historia de Gabriel, la manera en que maneja la sensación de libertad y responsabilidad va transformándose con el tiempo. Respecto a la libertad, en la biografía, dentro de su juventud, Gabriel experimenta la libertad como algo confuso y amenazante. En este sentido, frente a la tarea de elegir por sí mismo, responde con inseguridad, cede decisiones importantes a otros, se adapta a lo esperado por su entorno y cuando no puede sostener esa carga, reacciona con hostilidad. Por tanto, en esa etapa, la libertad no es vivida como una posibilidad creadora, sino como una fuente de angustia que busca evadir. Asimismo, la responsabilidad, entendida como un compromiso con su propio desarrollo, también se encuentra debilitada, pues sus actos nacen más del miedo que de la convicción. Sin embargo, con el paso del tiempo, Gabriel comienza a asumir su libertad desde un lugar más consciente y activo. Al abandonar lo impuesto, reconectar con su impulso creativo y construir vínculos sanos, empieza a experimentar la libertad como elección responsable, no como amenaza. En relación a ello, su proyecto personal, los talleres con jóvenes y su nueva forma de vincularse con el mundo revelan un modo distinto de habitar la libertad, no huyendo de ella, sino ejerciéndola con sentido. Esa evolución marca el paso de una libertad temida a una libertad asumida con responsabilidad. En relación a lo anterior, Fromm, 1941, diferencia entre libertad de, referida a la acción de liberarse de restricciones, y libertad para, enmarcada en la autoexpresión auténtica. En relación a ello, gracias a la evolución de Gabriel se puede afirmar que pasó de la primera, libertad de, a la segunda, libertad para, al asumir su responsabilidad creadora. Respecto a la responsabilidad, en la historia de Gabriel, la responsabilidad, entendida desde la perspectiva de Fromm 1956, como la capacidad de responder activamente por uno mismo y por el mundo que se construye con los propios actos, no está presente de forma plena en su juventud. En esa etapa, Gabriel evita asumir decisiones desde su autenticidad y se refugia en lo que otros esperan de él. Su actuar no nace del compromiso con su libertad, sino del temor a ella. Por eso su responsabilidad es más pasiva que activa. Cumple con lo que se le impone, pero no se hace cargo de su propio proyecto vital. Con el tiempo, sin embargo, Gabriel comienza a ejercer una responsabilidad más madura y productiva, al reconectar con su deseo creativo, al comprometerse con proyectos sociales y al construir vínculos desde el amor y la libertad. Empieza a responder por su vida de forma consciente. Ya no actúa por deber externo, sino por elección interna. En términos de Fromm, 1956 pasa de una responsabilidad impuesta a una responsabilidad elegida, que nace del deseo de realizarse como ser humano pleno. ¿La libertad le provoca ansiedad o lo impulsa a buscar autonomía y autoexpresión? La libertad en Gabriel tiene ambos efectos mediante un proceso evolutivo. En la biografía, al inicio de su vida, la libertad le provoca a Gabriel una fuerte ansiedad y confusión.
No sabe cómo manejar las decisiones importantes, siente miedo de equivocarse y frente a toda esa incertidumbre prefiere ceder su autonomía a figuras de autoridad o adaptarse pasivamente al entorno. En ese punto la libertad, en lugar de vivirse como una posibilidad, se experimenta como una carga que paraliza. Sin embargo, con el tiempo, cuando empieza a reconectar con su deseo auténtico y a crear desde él, esa misma libertad que antes se temía se transforma en un impulso vital que lo moviliza hacia la autonomía, la autoexpresión, la capacidad de amar, la organización, la creatividad, la enseñanza y la responsabilidad de construirse desde sí mismo y de colaborar con los demás. En correspondencia con lo anterior, Fromm, 1941, explica que la libertad puede tener un doble efecto. Si no va acompañada de desarrollo interior, puede provocar aislamiento y angustia, pero si se asume con conciencia y compromiso, se convierte en el punto de partida para la individuación. Además, este autor sostiene que la libertad solo se convierte en fuente de felicidad cuando el individuo ha consolidado un yo fuerte, capaz de amar y crear. Buenas, mi nombre es Chadia Chaito. Voy a hacer aquí la continuación. ¿En qué medida valora y practica la individualidad frente a la conformidad social? En la historia de Gabriel se observa un tránsito claro desde la conformidad social hacia la afirmación de su individualidad. En sus primeros años de juventud busca encajar en lo que su entorno espera de él. Elige una carrera tradicional, reprime sus intereses artísticos y adapta su conducta al modelo familiar. En esta etapa, su necesidad de pertenencia pesa más que su deseo de autenticidad. Con el tiempo, comienza a cuestionar esas elecciones y reconectar con su vocación creativa, lo cual lo lleva a tomar decisiones más alineadas con su mundo interior. Esta transformación revela que Gabriel empieza a valorar la individualidad como principio orientador de su vida. Ya no se rige por lo que debe ser, sino por lo que él desea construir desde su singularidad. En este sentido, su vínculo amoroso saludable, el abandono de la carrera impuesta y el desarrollo de sus proyectos artísticos y sociales son evidencia de una práctica activa en la individualidad. Según Fromm, en 1941, cuando el individuo se atreve a pensar, sentir y actuar desde sí mismo y no desde lo que se espera de él, puede liberarse del conformismo que lo alinea. En conclusión, la teoría de Erich Fromm ofrece herramientas conceptuales muy valiosas para comprender la personalidad como un proceso constante en tensión entre el deseo de libertad y el temor que éste genera. Al identificar los mecanismos de escape, autoritarismo, conformismo y destructividad, se revela cómo el individuo, frente a la angustia existencial, puede renunciar a su autonomía, afectando su desarrollo auténtico. En este sentido, aplicada al caso analizado, esta perspectiva permite interpretar actitudes, decisiones y conflictos internos, no como simples errores, sino como respuestas defensivas ante la dificultad de sostener la libertad con responsabilidad. También resalta el potencial transformador del ser humano cuando asume su libertad con responsabilidad. Así, esta visión no solo ilumina los obstáculos que impiden una vida plena, sino también el proceso de transformación posible. Gabriel, al superar sus mecanismos de defensas evasivos, accede a una forma de vivir más integrada, orientada por el amor, la creatividad y el compromiso. Por lo tanto, la teoría de Fromm y su enfoque humanista, centrado en el potencial creador y amoroso del ser humano, otorga profundidad y sentido ético al estudio de la personalidad, posibilitando una comprensión profunda mediante la realización de casos hipotéticos, lo que impulsa la comprensión de la personalidad desde diferentes perspectivas. Por último, se pueden observar las referencias bibliográficas. Muchas gracias.